Hola, yo soy Martina y esto es Books and Face. Bueno, lo primero y como resulta evidente, me corté el pelo. No pregunten, no estoy pasando por ningún mal momento, simplemente necesitaba hacer un cambio. Y ya pasando al título del video, voy a mostrarles algunos de los libritos que me he estado comprando en el último tiempo y otros que se me había olvidado enseñarles. No sé si hay algunos que están repetidos, puede que uno esté repetido, pero según yo todos los demás no los han visto. Y muchos de estos libros son libros muy extensos porque me he abierto en realidad a leer libros de literatura clásica más extensos, porque libros clásicos leía ya desde hace tiempo, como pueden ver bien en mis videos. Si es que no han visto ninguno, los invito a visitar mi canal, pero nunca me había abierto a la posibilidad de leer los libros más largos porque leer un clásico nunca es sencillo y no me sentía preparada, la verdad. Finalmente me siento preparada, así que ya, sin alargar más esto, creo que tengo 14 libros, lo descubriremos hacia el final del video, pero partamos con unos que me tienen muy emocionada y de los que en realidad les quiero hablar por sobre todo los demás porque son de un tema y de un gusto que he adquirido este semestre. Y me refiero a la mitología griega. El primer libro va a ser como el más importante de todos, los de mitología que me he comprado. Y me refiero a Los mitos griegos de Robert Graves. Si se dan cuenta, es una edición de Gredos, mi primera edición de Gredos, que es la mejor editorial para leer libros del griego a el español. Y este libro conglomera la mayoría o gran parte de todo lo que conocemos sobre mitología griega. Es un libro extenso. Tiene 832 páginas, se le incluye mapas también, para que uno vaya entendiendo dónde están ubicadas estas historias y cómo se veía, digamos, el panorama geográfico de los lugares, que es muy importante al momento de leer los mitos. Y tenemos muchas cosas, obviamente el mito de creación, que es el mito Pelasgo, y seguimos historias desde el mito olímpico de creación, donde tenemos a la madre tierra, a Urano, cómo procrean y llegan los titanes, también antes de ellos los hecatombes, los cíclopes, ya después cómo se desarrolla la titanomaquia, el dodecateón, bueno, en fin, todas las cosas que forman parte de la mitología griega y que son sumamente interesantes. Y si les interesa el tema, este es el libro que tienen que tener porque contiene la mayoría de información y está muy bien investigado. Hay mucha referencia y pies de página para que uno realmente comprenda el sentido y los distintos sentidos que van teniendo estos mitos en el mundo. La verdad que a mí es un tema que me fascinó. Tuve un curso en el que aprendí muchísimas cosas, las bases, obviamente, porque es imposible aprenderlo todo. Y realmente quedé fascinada con todo esto, de lo cual yo no tenía idea de nada. Con suerte sabía quién era Zeus y por Percy Jackson, así que ahora que sé mucho más, sin dudas es un tema que se nota porque genera tanta fascinación, que yo además nunca había entendido de dónde surgía este gusto que tenía la mayoría de la población por los griegos y por las muchísimas cosas que ellos hicieron. Los siguientes también tienen que ver con mitología griega. Se trata de Mitos y Héroes de Stephen Fry. Estos libros, aunque la mayoría de sus contenidos se encuentran en el anterior, aquí están revisitados de una manera mucho más dinámica, digamos, porque es como si fuera una superproducción de Hollywood, como si estuviéramos viendo una película. Además, el escritor es actor y eso hace que al final la lectura de estos libros, al contrario de los anteriores que tienen una narrativa más bien académica y que busca informarte pero no necesariamente entretenerte, acá es lo contrario, te va a informar y entretener,
por la forma en la que Stephen Fry va relatando los hechos. Y obviamente que no los relata a todos, al contrario del libro anterior, que es como la bibliografía a grandes rasgos y abarcada en su mayoría. En estos en realidad se tocan solo algunos, también trae mapas. Como les decía, es algo muy importante. Es raro que estos libros que intentan explicar sobre mitología griega, aquí tenemos la segunda creación, desde Gea y Urano, desde el mito olímpico básicamente. Y simplemente para que entiendan a qué me refiero, les voy a leer el inicio de ambos mitos de creación o mito olímpico y cómo se explican en los dos libros para que ustedes finalmente decidan, si es que les interesan estos, por cuál se inclinarían a comprar. En mitos, el primer capítulo es surgido del caos y dice: en los tiempos que corren, el origen del universo se explica mediante un Big Bang, un único acontecimiento que generó al instante la materia de la que todo y todos estamos hechos. Los antiguos griegos opinaban otra cosa. Decían que todo comenzó no con un estallido, sino con el caos. ¿Y caos era un dios, una divinidad o simplemente un estado de inexistencia? Y ahí empieza a explicar. En cambio, acá, en los mitos griegos de Robert Graves, el capítulo 3, el mito olímpico de la creación, dice: al principio de todas las cosas, la madre tierra surgió del caos, y mientras dormía, parió a su hijo Urano. Mirándola tiernamente, desde lo alto de las montañas derramó lluvia fértil sobre sus grietas ocultas y ella concibió la hierba, las flores y los árboles, con los animales y las aves que podían vivir en ese entorno. Es evidentemente distinto. Como les decía, este tiene un lenguaje y una caracterización del universo griego mucho más sencilla para acercarse y para tener una primera lectura, sobre todo si están aprendiendo. Yo me inclinaría más hacia Stephen Fry. Si ya saben y quieren terminar de informarse totalmente, lo haría por Robert Graves. Es cuestión de estilos, de gustos, pero estos son dos de los grandes tomos que se recomiendan para aprender sobre mitología griega. Por supuesto, en este que se titula Héroes, seguimos a algunos de los héroes más reconocidos de la mitología griega, de la misma forma que lo hacemos con el libro de mitos. Por lo tanto, resulta muy interesante de leer. Yo no me he leído ninguno de estos completos, solo algunos capítulos que tuve que ir leyendo para mi clase, y por eso, y en base a eso, les digo todo esto. El siguiente es un libro que estuve investigando mucho para saber qué edición comprarme, y se trata de Ana Karenina de Lev Tolstoy. Es un libro en el que seguimos la historia de esta mujer que tiene una necesidad de amor muy grande, y no sé mucho más porque no me gusta saber mucho de los libros a los que voy a adentrarme, pero sí sé que ella conoce a un muchacho y se empieza a desarrollar una historia entre ellos dos, pero como ella es casada, se trata de un amorío. También, por lo que investigué, es un libro en el que se habla mucho de agricultura y del campo. Tiene 1000 páginas. También es, como les decía, de estos libros extensos a los cuales me he empezado a acercar. Lo único que me molesta de esta edición es que los márgenes, si se dan cuenta, no son muy grandes y hay que abrirlo mucho para poder leer estas zonas de al medio. De este autor yo no me he leído ningún libro, pero sí tengo anotado La muerte de Iván Ilich, creo que se llama, algo así. Les voy a dejar por aquí la portada. Ese libro es cortito y este es uno de esos autores rusos a los que hay que leer, como a Fyodor Dostoyevsky, Chekhov, entre otros. Como les decía, estuve investigando para ver qué edición comprarme, y este también es mi primer libro de Alba. Este es de la sección Minus, porque los otros son en tapa dura, si se dan cuenta. Este no, es en tapa blanda, y es la editorial que más se recomendaba. Después, por supuesto, Cátedra, que es el orden general en el que se recomienda leer estos libros clásicos. Es casi siempre la primera editorial que se recomienda es Alba y después Cátedra, y ya después otras. Pero
quise irme por la mejor, además lo encontré a un precio bastante razonable, no me pude aguantar a comprarlo. Y siguiendo con estos libros largos, les voy a mostrar el libro más largo de mis estanterías, Don Quijote de la Mancha. Por supuesto que me lo compré en esta edición de la RAE, conmemorativa, hermosa. Yo de la RAE, en estas ediciones tengo 100 años de soledad también, así que sabía ya cómo era la calidad del contenido interior, dejando de lado lo evidente que es que esto está en tapadura. Lo que sí, a pesar de que estas ediciones de la RAE son excelentes porque traen muchos pies de página, como pueden ver acá, específicamente en este libro, que tiene (1252 páginas, las hojas son de Biblia, son extremadamente delgadas, el gramaje es ínfimo y eso me pone nerviosa porque primero es muy delicado, hay que tratarlo con muchísimo más cuidado de lo habitual que uno en general trata a su libro, por lo menos yo soy bastante cuidadosa. Y esto, si yo llego a tomar mal esta hoja, se va a romper. Entonces eso me pone un poco nerviosa para el momento en el cual vaya a leer el libro. Como pueden ver aquí, el de 100 años de soledad, que es un libro que tiene 500 páginas en esta edición de la RAE, que trae más información, tiene un gramaje mucho más alto porque es del mismo porte que Don Quijote y tiene 700 páginas menos. Entonces, obviamente que esto se hizo para no invertir más de lo que ya estaban invirtiendo al momento de hacer este libro, pero sí quería decirles, en caso de que eso sea algo que realmente les molesta al momento de estar leyendo, porque yo no lo sabía y no sé si necesariamente me hubiera comprado esta edición de haberlo sabido, a pesar de que sé muy bien cómo es la calidad del interior. Y el Quijote yo lo tenía anotado para leer desde hace al menos 1 año y medio y lo tenía ahí guardado en mi carrito para ver cuándo bajaba de precio y finalmente lo hizo. Ha estado bastante económico, que además yo tengo una aplicación donde voy viendo como los precios históricos del libro para comprarlo en el momento en el que esté más barato, y ese fue justamente el momento de este, así que no puedo evitar comprarlo y es una edición muy muy bonita. Continuando con estos libros largos, les traigo uno que me tiene muy feliz y emocionada y son los diarios completos de Alejandra Pizarnik en esta edición, que es la que se está imprimiendo ahora. Es una reedición, así es el lomo, si se dan cuenta ahí me vino con ese detallito, pero nada que afecte la lectura en realidad. Y lo que me gusta mucho es que la letra es gigante, que se agradece porque realmente los libros de letra pequeña, además de que no inspiran tantas ganas de leerlo, cuesta. A mí que uso lentes, en realidad necesito que ojalá los libros que compro, que leo, sean ediciones que tengan la letra muy grande, que tengan los márgenes y todo, los interlineados, que se note, no que esté todo pegado. Y este es el tipo de edición que yo más disfruto de leer. Y realmente leo y leo y leo y no quiero parar porque la lectura además se siente mucho más rápida. Este librito tiene 1100 páginas y de Pizarnik yo tengo también la poesía completa, que de hecho tienen un reading blog que dice que es el video por excelencia más visitado y más gustado que he hecho para mi canal, así que si es que no lo han visto aún, vayan a verlo porque me acompañan en la travesía de leerme toda la poesía de Pizarnik y van viendo mis momentos más reflexivos o donde estoy más triste, etc. Es un video que también sirve mucho como para entender de qué trata este libro, entre otras cosas. Y el otro que tengo es Biografía de un mito, que es una biografía que le hicieron a Pizarnik. Todos estos libros son de Lumen, que en general es la editorial que en los últimos años
ha empezado a sacar ediciones muy bonitas con poesías completas de distintos autores, como lo es Idea Vilariño, Alejandra Pizarnik, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, etc. De Pizarnik lo único que me faltaría es la prosa completa que también se reeditó en esta edición y la nueva correspondencia, aunque no sé si eso ya viene incluido en los diarios completos, que es esa. Si es que tienen información, le agradezco que me la dejen en comentarios. Y una traición mística, que es no estoy muy enterada de qué es lo que contiene, pero creo que son algunos escritos que no forman parte de ninguna de estas otros libros, sino que son como historias que hizo. El siguiente es un libro hermoso y me refiero a La campana de cristal, que tengo en esta edición ilustrada que sacó Penguin Random House. Es muy bonita, si se dan cuenta tiene un círculo que está como realmente un círculo que está cortado, y las ilustraciones se las voy a mostrar para que vean un poco cómo son. Este libro yo me lo empecé a leer en 2023, pero decidí detener la lectura porque no me sentía realmente preparada para leerlo, porque lo que estaba leyendo, a pesar de que entendía a la protagonista, no lograba realmente conectar con ella porque sabía que no había vivido las cosas que ella estaba experimentando, y por lo tanto dije, vamos a detener la lectura. Así son los inicios de capítulos, porque va a llegar un punto en mi vida en el que realmente estoy viviendo lo que ella vive y voy a necesitar un libro que me acompañe, y ya voy a saber que este es ese libro. A día de hoy ya he vivido las cosas que ella pasa en este libro, que básicamente trata sobre la depresión y como una mujer que en realidad es bastante capaz y tiene muchas habilidades y posibilidades, en realidad no termina de conectar con el mundo. Y bueno, ahí vemos cómo decae. Y en este momento en mi vida en el que realmente me siento bien, es una lectura que estoy preparada para hacer. Además que este libro se recomienda leer en tus 20 y es la edad en la que yo estoy justamente ahora. Así que muy prontamente probablemente me estaré acercando a La campana de cristal, que es uno de los libros más reconocidos de Estados Unidos, diría yo, sobre todo entre las mujeres jóvenes. Y siguiendo con la línea de las autoras, quiero mostrarles a Clarice Lispector con Novelas 3, que trae Agua Viva, La hora de la estrella y Un soplo de vida. Se preguntarán por qué tengo las novelas 3 y no la 1 o la 2. Es porque yo me había empezado hace unos meses a leer Agua Viva y me interesaba tenerlo en físico porque me estaba gustando demasiado. Les voy a mostrar las primeras páginas, que son las que he marcado de momento, para que vean todo lo mucho que he marcado y lo que me he identificado con esta lectura. Clarice Lispector es una escritora brasileña de la cual también se habla mucho por su estilo narrativo, que es muy distinto y muy particular. Por lo menos yo les puedo hablar un poco de Agua Viva, en el cual se ve un flujo de conciencia, y para mí esto siempre es algo interesante. No seguimos una historia particular con personajes que les esté pasando algo, sino que estamos en la mente de alguien y esta persona, la narradora o narrador, nos va hablando de la naturaleza, del arte en la pintura, en los libros, del amor, de cómo se autopercibe, etcétera, de muchas cosas de una forma muy linda, y que como se trata de un fluido de conciencia va saltando de un tema a otro, lo cual a mí en realidad me gusta mucho. Y el Fondo de Cultura Económica tiene estos conjuntos en los que vienen 3 de sus novelas y resulta que es muy económico.
al contrario de si se compraran esta edición de Agua Viva de Ciruela, que vale el doble de lo que esta sola, que trae 3 novelas. No había por dónde perderse, además que me gusta mucho la presentación de este libro. Y hay otros libros que tengo también anotados del Fondo de Cultura Económica porque traducen autoras que otras editoriales no traducen o que quizás es la única traducción que existe. Que les voy a adelantar, una de ellas es Leonora Carrington con sus cuentos completos, que es una escritora y artista surrealista cuyo arte a mí me gusta mucho. El siguiente es un box set que es este de Edgar Allan Poe, de sus cuentos completos. Aquí está el tomo 1 y el tomo 2 en estas ediciones que se parecen a las de bolsillo. La letra es bastante pequeña, a esto me refería cuando les decía que hay libros que tienen la letra muy pequeña y en realidad efectivamente a mí me es mucho más difícil acercarme a estas lecturas porque no me dan ganas de leerlo, porque me cuesta mucho más. De todas formas, desde aquí me he leído un cuento, que es el primero, se llama Un sueño, y me gustó mucho, es sobre el narrador que relata cómo ve la muerte de Dios. Muy recomendado, que es el único que he leído ahora, en este año, porque de Edgar Allan Poe también me he leído Corazón delator, entre otros. Habían otras ediciones, pero a mí siempre me gustaron estas. No es que haya investigado mucho más sobre cuál era la mejor, como con los otros que les comenté al inicio, sino más bien porque venía todo, aquí eran 70 cuentos y realmente me resultaba mucho más cómodo tenerlos así, además en volúmenes divididos para que no fuera un libro tan gordo. Y la verdad que yo nunca he sido muy asidua al terror, no me gusta, todo lo contrario, no me gusta verlo tanto en películas porque soy muy asustadiza y tampoco leerlo, pero sí hay libros que siempre me han interesado de terror, como los cuentos de Edgar Allan Poe o It de Stephen King, que son libros, cuentos o novelas en este caso, que sí o sí los leeré en un punto de mi vida. El siguiente es Siddhartha de Henneman Hesse o Hesse, no sé cómo se dice. Este libro yo me lo tuve que leer para el colegio. No me lo leí entero porque no estaba conectando, o sí me lo leí, en realidad no me acuerdo, porque como no me estaba interesando el libro y era una época en la que aún yo no leía por gusto, sino por obligación, no podría decirles si es que realmente lo terminé o no, porque no me acuerdo tan bien de la lectura. A día de hoy creo que realmente me sentiría muy cercana a esta historia, porque seguimos a un joven que se comienza a cuestionar sus creencias y que comienza un camino espiritual en el cual aprende mucho. Es un libro lleno de reflexiones filosóficas y eso es algo que a día de hoy a mí me gusta muchísimo encontrar en la literatura. Dune, que es mi libro favorito, tiene mucho de esto y me gusta mucho justamente por esto. Por lo tanto, creo que finalmente ha llegado el momento en el que voy a poder apreciar este libro por lo que es. Además, este me lo compré usado en San Diego, que es como una calle donde hay mucha librería o venta de libros usados y nuevos acá en Chile, y trae algunas cositas destacadas, así que veremos qué fueron las cositas que estuvo destacando. Y obviamente también de este autor me interesa Demian y el lobo estepario. El siguiente es un libro que me regaló uno de los profesores de los cuales fui ayudante este semestre y se llama La dificultad del fantasma de Leila Guerrero, una escritora, periodista a la cual ya he leído La otra guerra y tengo otros libros que me interesan que les voy a dejar acá la portada de ella, y la verdad que con La otra guerra no conecté mucho, pero este trata sobre la historia de cómo Truman Capote se volvió un poco loco escribiendo Sangre Fría, y eso me interesa saberlo. Pero estuve investigando y hubo una recomendación que es la que decidí seguir, y es primero leer a Sangre Fría, después ver la película de Truman Capote, que es esta de acá, y después leer este libro. ¿Tengo a Sangre Fría? No. Así que lo primero que tengo que hacer es conseguir ese libro para poder leerlo. Y después voy a poder acercarme a este.
¿Es necesario que se haga así? No, pero me parece que para entender bien la historia hay que hacerlo en ese orden. Ahí ya cada quien ve cómo lo hace. Este es mi primer libro de esta, digamos, sello editorial de Anagrama, que son los nuevos cuadernos. Son estos chiquititos, son más pequeños que un libro de bolsillo, como pueden ver. Perfecto como para ir leyendo en el transporte público y así. El siguiente es uno que me encontré cerca de mi casa y es Un periodismo cortesano de Eduardo Santa Cruz. Es un libro que salió el año pasado, si no estoy mal, y es sobre prensa y sociedad en el Chile del siglo XXI. Como saben, si siguen mis videos, estudio periodismo y siempre me es interesante saber o entender mejor el recorrido histórico que ha tenido mi carrera en Chile o en el mundo. Y este libro es bastante corto. Lo que plantea este libro es una creencia hegemónica del periodismo entendido como un modelo económico. Así que eso me parece interesante porque efectivamente creo que en cierta medida o en gran medida es así. Así que vamos a ver cómo este autor, que es un profesor, lo desarrolla. Y el último, y que lo dejé para el final justamente porque es el libro del que menos sé, es Te regalo un momento, que también me lo compré en San Diego como Siddhartha, de hecho los compré al mismo tiempo. Y es un libro con ilustraciones y poemas. Y la verdad que solo me lo compré porque era muy lindo. No vi mucho de los poemas porque quería ir viendo las ilustraciones y leyéndolo al mismo tiempo. Pero es un libro súper cortito y probablemente me lo lea pronto porque se me había olvidado su existencia en mi estante, porque además es súper delgado, hasta que pensé en hacer este video. Esos serían todos los libritos que les quería mostrar. Espero a algunos les haya interesado. Como pudieron ver, son lecturas muy variadas de temas distintos, pero todos, obviamente para mi gusto, súper interesantes. Y no sé si me los estaré leyendo muy pronto debido a la longitud y al poco tiempo que tengo, que siempre les digo, para mí lo más importante son mis estudios y no necesariamente leer estos libros tan largos en periodo académico, porque me resulta muy complicado y ya tengo que leerme libros para la universidad, entonces no hay tiempo. Pero de que algún día los leeré, los voy a leer y los tengo, que es lo más importante, porque como siempre los lectores tenemos más libros en nuestros estantes que no están leídos que los que sí leímos. Así que siguiendo esa filosofía de vida, no me he leído ninguno de los libros que les mostré en este video. Eso sería todo por hoy, espero hayan disfrutado. Se hayan llevado alguna que otra recomendación de alguna edición, de alguna traducción, etc. Si es así, denle like, comenten, suscríbanse a mi canal y nos vemos en una próxima. Bye.